Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la semana 4 del curso de Administración de Operaciones 1. Vamos a iniciar con la grabación del curso de la clase del día de hoy. El tema que veremos hoy es el diseño del proceso y ya estoy respondiendo correos. Voy un poquito eh, atrasados, por así decirlo, porque sí tengo demasiados correos que responder, pero sí les estoy enviando las presentaciones y voy a responder todos los correos antes del primer examen parcial. Bueno, el tema de la presente semana es el diseño del proceso, curso de Administración de Operaciones 1, código del curso de FG 070. Estamos en la semana número 4. Su servidor, el licenciado José Retana. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el alumno sea capaz de comprender y poner en práctica el diseño y selección de procesos para la producción de nuevos productos o servicios. En la semana anterior estuvimos hablando del diseño del producto y que el diseño del proceso se debiese realizar de una manera paralela o de una forma paralela con el diseño del producto. Cuando estamos diseñando el producto dentro del diseño o como parte del diseño del proceso, nosotros tenemos también que de alguna manera tomar decisiones importantes. ¿Y quiénes toman estas decisiones importantes? Los administradores de operaciones, eh, que puede ser el gerente de operaciones, puede ser el gerente de logística, puede ser aquella persona que esté a cargo del área de operaciones de la empresa. Y las decisiones que vamos a tomar en el diseño del proceso, pues son aquellas decisiones que están relacionadas básicamente con el diseño y mejoramiento del proceso que nos va a servir para la producción de bienes y servicios, o aquellas decisiones que van a influir directamente con el diseño del proceso, con el proceso de manufactura como tal. En la clase anterior estuvimos viendo que al realizar el diseño del proceso, al realizar el diseño del producto y paralelamente estar realizando el diseño del proceso, pues de alguna manera idealmente debiésemos contar con personal de operaciones, por así decirlo, o que dentro del equipo del desarrollo de nuevos productos se encuentren expertos o trabajadores colaboradores que tengan conocimiento del proceso de manufactura. ¿Por qué? Porque pues ellos van a poder tomar decisiones que van a estar relacionadas con el diseño del, del proceso. Y esto pues obviamente nos va a beneficiar en el mejoramiento de procesos en la producción de bienes y servicios. Dentro de las decisiones se incluye la elección del proceso de la tecnología. Ahora, ¿cuál es la mejor tecnología que podemos utilizar? Si la tecnología que tenemos disponible es la mejor o es la adecuada para poder llevar a cabo el proceso de manufactura. Recordemos que el área de operaciones en una empresa manufacturera o productora es de los más importantes, porque, pues como hablábamos en la clase 1, ¿verdad? Para mí, personalmente, para sus servidores, la columna vertebral de la empresa, ¿verdad? Si no tenemos insumos, no podemos agregarles valor, no podemos transformar estos insumos y no podemos tener productos o servicios terminados. El análisis de flujos a través de operaciones y el valor asociado que se añade en las operaciones, ¿verdad? Que es el famoso o lo que les mencionaba yo, el agregar valor, ¿verdad? Para tener una ventaja competitiva o una ventaja técnica. Debemos de seleccionar el proceso, ¿verdad? Acá hablamos de seleccionar cuál es el mejor proceso que podemos utilizar para las operaciones o la elaboración de un producto o servicio. Por ejemplo, los automóviles son elaborados con un tipo de proceso de líneas de ensamble. Ahora tenemos todas las piezas que han sido previamente manufacturadas o previamente elaboradas y pues en una planta de ensamblaje, en una línea de ensamble es donde estas piezas se van uniendo para darle vida o para poder tener como
producto terminado del vehículo. La elaboración de vinos, pues este va a ser un proceso por lotes, ¿verdad? También la producción de alimentos, de bebidas, la producción mm, la producción de pinturas, por ejemplo, también me hace un proceso por lotes. El taller de un sastre, pues en una sastrería vamos a hablar que es un tipo de proceso por órdenes de taller. El sastre no va a tener y va a decir, bueno, va a venir el licenciado Retana y se va a llevar una docena de pantalones y 6 sacos, ¿verdad? De color negro, ¿no? O sea, él va a esperar que lleguemos hacia su sastrería y le realicemos la orden, ¿verdad? La orden de trabajo y a partir de esta orden de trabajo se va a iniciar con el proceso de elaboración o de producción. Los productos estandarizados que son sujetos a un alto volumen de fabricación se fabrican en una línea de ensamble y los productos personalizados que están sujetos a un bajo volumen de producción se van a elaborar con un proceso de lotes o talleres de trabajo. Existen 5 tipos de flujos de producto. Cuando hablamos de flujos de producto, pues estamos hablando de tipos de producción, cómo podemos producir. Tenemos el proceso continuo, tenemos la línea de ensamble, tenemos la producción por lote, tenemos los talleres de trabajo y la producción por proyectos o el flujo de productos por proyectos. En servicios, pues no puede haber un flujo de producto, pero sí un flujo de clientes, materiales e información, ¿verdad? Recordemos que en servicios no tenemos un producto terminado como tal, ¿verdad? No tenemos un producto físico per se, pero sí estamos brindando un servicio para nuestros clientes. Entonces vamos a tener un flujo de clientes. Cuando hablamos de proceso continuo, pues se refiere a industrias de procesos tales como azúcar, papel, petróleo y electricidad, ¿verdad? Cuando hablamos de producir azúcar, por ejemplo, todo inicia desde el momento en el que la zafra o el corte de caña termina de un año anterior, se empieza con la preparación del terreno y la siembra de una nueva caña de azúcar, ¿verdad? Luego, pues se da el proceso de, no sé, 6, 9 meses en los que la caña está creciendo hasta llegar al punto óptimo de corte, pues pasamos a corte, luego se pasa ya los diferentes procesos, ¿verdad? Ya se exprime el jugo de la caña de azúcar, esto ya se calienta y ya empieza todo el proceso de transformación, ¿verdad? Esto es lo que llamamos un proceso continuo. ¿Por qué? Porque vamos pasando de un proceso, por así decirlo, de una manera secuencial, ¿verdad? No podemos tener caña si no la hemos sembrado, no podemos procesarla si no la hemos cortado, si no la hemos transportado hacia la planta de producción, ¿verdad? Esta producción, pues como les mencionaba, se va a realizar de manera continua y está altamente estandarizada con volúmenes de producción muy grandes, ¿verdad? No sé en cuánto estará hoy en día el volumen de producción de caña de azúcar, pero estaba en miles de toneladas métricas hasta el 2012, si no estoy mal, que fue la última revisión que tuve en el curso de problemas socioeconómicos de Guatemala. Luego, pues los productos que resultan de flujos continuos resultan ser productos líquidos, ¿verdad? Veíamos el petróleo, los semisólidos, ¿verdad? Y pues la electricidad, ¿verdad? No podemos tocarla, no podemos palparla, no podemos verla, pero sí sabemos que tenemos electricidad porque pues tenemos dispositivos eléctricos conectados, tenemos la luz del foco, ¿verdad? De luz de día, luz de noche, en la que nos guste. Entonces, sabemos que tenemos el servicio de electricidad. La producción continua pues, tiende a elaborar productos que no son diferenciados o insumos industriales. Eh, ¿Qué tipo de productos podemos tener en un proceso continuo? Pues también podemos producir materias primas. Realmente es difícil lograr una diferenciación en el producto. Por ejemplo, retomando el tema del azúcar, ¿qué diferencia ven ustedes entre por ejemplo, Ingenio Santa Ana en la producción de azúcar, ¿verdad? En el producto terminado estamos hablando, entre el azúcar que produce el Ingenio Santa Ana, Ingenio Madre Tierra, el Ingenio Pantaleón, Ingenio Concepción, ¿verdad? ¿Qué diferencia vemos nosotros en el producto terminado? O sea, tenemos azúcar blanca, azúcar refinada, con vitaminas añadidas, ¿verdad? Y
realmente pues una diferenciación como tal en el producto terminado, pues, no vamos a tener, la verdad. La producción continua suele estar altamente automatizada, opera a toda su capacidad, minimiza los inventarios y costos de distribución. De esta manera se reduce el costo total de manufactura. Y pues para quienes no lo sepan, el azúcar de Guatemala está cotizando en clúster, es decir, la producción de azúcar de este año estuvo vendida hace 4 o 5 años atrás. Y el azúcar que están vendiendo hoy, el día de hoy, o sea, este año, ¿verdad? Porque no es específicamente hoy, es azúcar que es la producción de 4 o 5 años adelante. Ahora realmente no tengo el dato exacto, pero podemos investigarlo, por favor. A pesar de tener un costo bajo por unidad, en los procesos continuos la flexibilidad para cambiar mezclas de productos o el tipo de estos es muy limitada. Son procesos que se dan de manera continua, de manera uniforme, es prácticamente inflexible de alguna manera, ¿verdad? Luego, pues tenemos las líneas de ensamblaje. Cuando hablamos de líneas de ensamblaje, estamos hablando de tener un flujo que se caracteriza por una secuencia lineal de operaciones, es decir, hablamos del ejemplo de los automóviles, tengo el chasis, ¿verdad? Realmente, pues, el orden de cómo ensamblan el vehículo no lo conozco, pero pues podríamos decir, tenemos el chasis, luego pues le vamos a poner el tren delantero, el tren trasero, ya instalado le vamos a revisar frenos, pues luego ya vamos a poner el motor, ¿verdad? Pero va pasando de proceso en proceso, ¿verdad? Ahí es a donde quería llegar, que va pasando de una área o de un proceso a otro. No puedo instalar puertas, por ejemplo, si no he instalado el tren delantero. No puedo instalar aros si los aros no tienen las llantas. No puedo instalar las llantas si las llantas no tienen los sensores, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso va en un diferente proceso. El producto entonces se va a ir desplazando de un paso al siguiente de una forma secuencial desde que se inicia el proceso, ¿verdad? Desde el inicio del proceso hasta el final, ¿verdad? Hasta que ya tenemos, en este caso, el vehículo terminado, el automóvil terminado para hacer las diferentes pruebas. Al igual que en los procesos de producción continuos, las operaciones tradicionales de líneas de ensamblaje son muy eficientes, pero también son inflexibles, ¿verdad? Aquí no podemos introducir ningún cambio, realmente pues son procesos de producción que ya están estandarizados. De hecho, pues hoy en día vemos en los programas de televisión, ¿verdad? De las industrias del futuro, por ejemplo, y vemos que ya muchos robots forman parte del proceso de ensamblaje o del proceso de producción en líneas de ensamblaje. La línea de ensamblaje entonces va a funcionar a una velocidad constante, de tal manera que el volumen solo se puede afectar variando el número de horas que trabaja la planta, ¿verdad? Si tenemos la capacidad máxima instalada, pues realmente no podemos alterar el volumen de producción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de una línea de ensamblaje, el producto que tenemos es un soporte de metal, ¿verdad? Que tiene dos agujeros. En nuestro país, en nuestro idioma, le diríamos un angular con dos agujeros, ¿verdad? El primer paso sería el corte, ¿verdad? Si no realizo el corte, pues no puedo realizar la perforación, ¿verdad? Primero corto, luego perforo, luego pues ya pasa a doblado y por último a pintura, ¿verdad? Acá es donde vamos viendo la secuencia de cada uno de los pasos. Cuando hablamos de flujo de lotes, pues es un tipo de producción, ¿verdad? Que se caracteriza por la elaboración de productos en lotes o en paquetes, ¿verdad? Para quienes trabajan en la industria manufacturera, pues son los llamados o los denominados batch de producción. Cada lote pues va a estar identificado, generalmente pues ponen la fecha, ¿verdad? El día, mes, año de producción, luego pues acompañado de un correlativo, aunque cada empresa va a tener la forma en la que va a identificar sus lotes de producción. Eh, Cada lote pues va a viajar en forma conjunta de una operación o centro de trabajo a otro.
Cuando hablamos de centro de trabajo, pues estamos hablando de un grupo de máquinas o procesos que son similares y que son utilizados para elaborar el producto, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un batch de producción de pintura, ¿verdad? Pues va a ir pasando de los toneles de mezclado hacia un área de observación donde se va a tomar la muestra para el control de calidad. Cuando ya el control de calidad aprobado va a pasar a otra área en donde se va a preparar para el envasado, ¿verdad? Luego, pues ya se ponen los galones de pintura, cuartos, octavos, dieciseisavos, lo que se haya salido del lote de producción, ya se pone en caja festiva y está listo para la venta. Una característica de una operación en lotes es que podemos emplear, o la podemos emplear para elaborar muchos tipos de productos, ¿verdad? Tipos distintos de productos, ¿verdad? Cuando hablamos de pinturas, por ejemplo, tenemos pinturas de agua, pinturas de aceite, pinturas anticorrosivas, ¿verdad? Tenemos tres tipos de pintura. Y en las pinturas de agua o pinturas látex, pues tenemos diferentes calidades de pintura, ¿verdad? Tenemos la super económica, media, alta y super alta, digamos, ¿verdad? Para no decir marcas. Tenemos 5 tipos de pintura que pueden ser producidos o manufacturados en una misma línea de producción. Ojo, no al mismo tiempo, ¿verdad? Pero que sí podemos utilizar la misma línea de producción para elaborar este tipo de productos. Una, ¿cuál es el equipo de propósitos generalizado? Primero, es un equipo no especializado para la elaboración de un producto en particular. Esto pues va a aportar flexibilidad a la producción. La mano de obra que utilizamos es una mano de obra calificada, dócil, ¿verdad? Cuando hablamos de dócil, ya estamos hablando de que es una mano de obra que se puede adecuar, ¿verdad? O que eh, puede tener la habilidad de elaborar varios procesos, ¿verdad? Puede participar en diversos procesos para la fabricación de diversos artículos. Una operación en lotes se configura con mano de obra y equipo más flexible que una de proceso de línea de ensamble. El tamaño de los lotes de producción pueden ser variables en lo referente a magnitud, pueden ser desde cientos, ¿verdad?, hasta una sola unidad. Retomando el ejemplo de la producción de pintura, pueden ser varios toneles, o puede ser un tonel, ¿verdad? Generalmente, pues, eh, no vamos a utilizar una línea de producción para producir una sola unidad porque el costo de elaboración de esa unidad se nos va a subir demasiado. El proceso puede entonces configurarse para el manejo de órdenes. El flujo discontinuo, cuando hablamos de un flujo discontinuo, es decir, cuando no logramos tener una continuidad en los procesos, fuera de una operación por lotes o una operación en lote, va a traer como consecuencia una programación considerable de la producción y desafíos de inventarios. Bueno, realmente, pues sí tenemos que tener un eh, perfecto manejo de inventarios, ¿verdad? Tenemos que tener un manejo perfecto de inventarios mínimos e inventarios máximos. Cuando hablamos de mínimos y máximos, recordemos que tenemos que tomar en cuenta el tiempo que un proveedor se tarda en enviarnos un producto. Entonces, si yo tengo una capacidad de producción instalada, por ejemplo, de 10 toneles de pintura látex, por ejemplo, yo tengo que tener todos los insumos perdón, esta materia prima y estos 10 toneles los puedo producir en una semana, por ejemplo. Entonces yo tengo que, y sé que mi proveedor, ¿verdad? El proveedor que está en China se tarda 8 semanas en enviarme la materia prima. Yo tengo que saber que mi inventario mínimo tiene que estar entre 8 y 12 semanas de producción. ¿Por qué 12 semanas de producción? Porque podemos tener cualquier contratiempo en aduanas, en desaduanaje,
pues que cuando vino a Guatemala el producto tuvo semáforo rojo, entonces tuvo que pasar a revisión. Esto ya va atrasando. Las 8 semanas es el tiempo que se tarda el producto en venir, más el tiempo que puede tardarse en salir de aduanas, por ejemplo, sin pensar que pudiese tener el barco algún contratiempo en alta mar. Entonces, si yo estoy produciendo 10 toneles por semana, tengo que tener la capacidad en mi inventario de materia prima para producir 120 toneles, que son 12 semanas de producción en lo que el inventario o en lo que la materia prima que estoy comprando a China logra llegar hasta su destino final, que es mi bodega de materia prima. ¿Verdad? Si yo dejo que ese inventario baje antes de emitir una orden de compra, corro el riesgo de no tener la capacidad de producir o quedarme sin materia prima en un momento determinado. Regularmente, cuando el proceso se carga casi a toda su capacidad, la operación en lotes tendrá altos inventarios a medida que los trabajos se esperan en línea para ser procesados. ¿Verdad? Tengo un requerimiento, por ejemplo, de pintura blanca, pintura blanco hueso, blanco antiguo, color melocotón, color rojo teja. 5 colores que están saliendo de manera conjunta. Pero atrás de eso, pues yo ya tengo pedida línea de pinturas de aceite y pinturas anticorrosivas. Entonces todo esto se va yendo a una cola, ¿verdad? A una cola de producción o a una línea de espera de producción. La utilización de un alto nivel de capacidad, pues también va a provocar interferencias en los trabajos, en las distintas tareas a medida que se espera mano de obra, la mano de obra, a medida que se espera un equipo que está asignado a otro trabajo en ese momento. Como consecuencia, pues vamos a obtener la pérdida de eficiencia en la operación de un determinado lote. Las operaciones en lotes se van a utilizar cuando el volumen no es alto o cuando existen muchos productos diferentes. En este caso, la operación por lote es más económica y se incurre en un riesgo muy bajo. Por ejemplo, algunos productos que se fabrican en operaciones por lote son muebles, barcos, ¿verdad? Etcétera. De hecho, los barcos también podríamos fabricarlos por proyectos, vamos a ver más adelante, pero no vamos a producir 100 barcos al mismo tiempo, por ejemplo. Ahora un astillero, dependiendo del tamaño, puede producir 2, 3, 4, 5 barcos de una manera simultánea. Otros artículos con una alta variedad y con volúmenes de bajo a moderado. La elaboración de muebles, por ejemplo, pues va a implicar muchos estilos y va a implicar opciones. También la fabricación de muebles o elaboración de muebles la podemos trabajar en talleres de trabajo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues vemos el flujo en lotes. Tenemos un producto, el producto A, ¿verdad? Que va a ser un angular con doble agujero. Y tenemos el producto B, que va a ser un angular en forma triangular, si lo queremos ver, sin agujeros. Y el producto C, que es, pues es un triángulo que nos va a ayudar para ensamble, ¿verdad? Para unir piezas, por ejemplo, en el producto C. Acá tenemos dos tipos diferentes de procesos, ¿verdad? Dos líneas diferentes de producción, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el producto B no necesita perforación, pero sí necesita ser doblado. Y el producto C no necesita doblar, o sea, no lleva doblez, pero sí tiene perforación. Entonces, del producto A es un producto que va del corte a la perforación, luego pasado al área de dobleces y por último a pintura, ¿verdad? Luego el OTB pasa directamente de corte a dobleces y de dobleces va a pintura, ¿verdad? Y por último el producto C va de corte a perforación, recordemos este no tiene doblez y de perforación va a pintura. Los talleres de trabajo. Cuando hablamos de talleres de trabajo, estamos hablando de, pues, como veíamos en el ejemplo inicial, de una sastrería, por ejemplo. Acá vamos a elaborar productos de acuerdo con las órdenes del cliente mediante el uso de una distribución física del proceso. Por ejemplo, hablábamos, ¿verdad? Si yo llego con el sastre y le digo, mire, necesito un pantalón con estas características,
a la medida, pues el sastre inicialmente pues no va a tomar medidas, ¿verdad? Entonces ya ese va a ser un producto único, especialmente elaborado, fabricado para mi persona. Se considera que los talleres de trabajo son un caso especial de los procesos de lote. Porque, porque en un taller de trabajo también podemos fabricar por lotes. Por ejemplo, si yo pido 6 pantalones y 2 sacos, ¿verdad? Ese va a ser un lote de producción para mí. Pero va a ser un lote de producción que va a ser como por órdenes de trabajo, porque usted no va a estar esperando que llegue y que el producto ya esté físicamente ahí, yo solo lo vaya a comprar, por ejemplo, sino que va a ser una orden de trabajo que va a estar específicamente diseñada para mí. En un taller de trabajo, entonces, el producto se va a fabricar en lotes y casi siempre se fabrica en pequeñas cantidades de acuerdo con las especificaciones o con las necesidades del cliente. La producción en talleres de trabajo tiene un costo más alto debido a que el volumen y la estandarización son bajos. Los productos elaborados en un taller de trabajo generalmente pues van a incluir partes de plástico, componentes de máquinas, partes electrónicas, partes de hojas de metal que van a ser fabricadas de acuerdo con las especificaciones del cliente. ¿Verdad? Veíamos, por ejemplo, que tenemos lotes, ¿verdad? Producción por lotes, los muebles. Podemos tener la fabricación de amueblados de sala estandarizada, por ejemplo, ¿verdad? Pero resulta que al licenciado Retana no le gustan los colores que están estandarizados. Entonces voy a llegar y voy a decir, bueno, me gusta este estilo de sala, pero lo quiero en un color X, ¿verdad? Determinado color. Eso ya se puede convertir en una orden de trabajo. ¿Por qué? Porque van a producir un mueble que, si bien es cierto, ha sido producido por lotes, van a producir un amueblado con las características o con las especificaciones que yo les estoy pidiendo. Por ejemplo, el amueblado de sala es un esquinero muy bonito, pero que no cabe en la sala de mi casa. Entonces puedo decir, mire, me gusta, pero quiero que lo haga un poco más pequeño con estas medidas. Entonces ya esa es una orden de trabajo especial porque tiene las características o tiene especificaciones que yo como cliente le estoy dando al fabricante. Cuando hablamos de proyectos de trabajo, estamos hablando de una forma de producción que vamos a aplicar a productos únicos o productos creativos. ¿Cuál podría ser un producto único? Una casa, por ejemplo. O sea, yo puedo hacer casas similares o casas casi idénticas, pero generalmente las casas no me van a quedar iguales al 100%. Técnicamente el producto no va a fluir en un producto, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, miren, voy a fabricar las paredes de la casa en la bodega de la zona 1, por ejemplo, y luego las voy a trasladar y las voy a instalar en la zona 14 donde está el proyecto de construcción. No, yo tengo que llevar los materiales hacia donde se está realizando el proceso de construcción, ¿verdad? O el proceso de producción del proyecto. La mano de obra también llega ahí, ¿verdad? A donde se está haciendo. Y podemos decir entonces que este tipo de proyecto, que este tipo de manufactura es estacionario, ¿verdad? Vamos a construir un edificio, no podemos estar cargando el edificio de un lado a otro. Llegan todos los materiales ahí y ahí realizamos el proceso de producción o construcción en este caso. Los proyectos se van a caracterizar por una planeación difícil y por problemas de programación, puesto que el producto no ha sido elaborado antes, pero o sea, no tenemos un histórico, no tenemos un, un historial de lo que ha pasado antes. A partir del primer proyecto que realizamos, si se piensa elaborar de una forma continua, entonces pues ahí sí ya vamos a tener nosotros información del proyecto que se llevó a cabo. Eh,
La mano de obra pues debe ser altamente calificada, ya que la naturaleza del servicio o del producto resulta ser de una manera especializada, ¿verdad? Los proyectos en operaciones se van a producir cada unidad de una manera individual y este pues va a ser diferente a la de los demás. Eh, Obviamente pues estamos construyendo un edificio de apartamentos de alguna manera, eh, pues los apartamentos van a ser muy similares, ¿verdad? Por nivel, puedo tener dos, tres tipos de apartamentos, pero va a ser muy difícil que yo terminando un proyecto, es decir, mi proyecto es 3 torres de apartamentos eh, de 10 niveles cada torre, que tenga 3 apartamentos, por ejemplo, por nivel. Luego, pues ya va a ser más difícil que yo pueda realizar un proyecto con las mismas características, dimensiones, posiciones, porque no sé si voy a encontrar un terreno idéntico en el que estoy construyendo. Y los proyectos o la producción por proyecto se va a utilizar cuando el cliente desea una alto y en algunas ocasiones es de alguna manera problemático controlarlo. El proyecto es difícil de definir en todos sus detalles y durante el curso de la producción puede requerirse una innovación, ¿verdad? Podemos requerir que se vaya innovando. O podemos ver que el cliente está llegando a supervisar cómo va su proyecto, no le gustó, por ejemplo, el color blanco que le habíamos puesto a una pared, nos dice que le cambiemos color, pues de esto, todo esto va subiendo nuestro costo de producción. El proyecto es difícil de definir en todos sus detalles. Durante el curso de la producción puede requerirse una innovación, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando. Por acá vemos, ¿verdad? Cuáles son las características por el tipo de producto, mano de obra, capital objetivo, si esto se va a ver en procesos de producción continua, líneas de ensamblaje, lotes y talleres de trabajo o en proyectos, ¿verdad? El tipo de orden del producto va a ser de manera continua, ¿verdad? Va a ser un lote grande. En el lote talleres de trabajo va a ser lote y en proyecto una sola unidad. La mano de obra, pues las habilidades en un proceso continuo va a ser baja. En un lote o talleres de trabajo va a ser una habilidad alta, al igual que en proyecto. En capital, ¿verdad? Al hablar de inversión, el primero, el continuo líneas de ensamblaje es alto, en lote y talleres de trabajo es mediana y en proyectos es mediano. En inventario, pues tenemos un inventario bajo con un proceso continuo, en un proceso por lote tenemos un inventario alto y en proyectos pues es un inventario pequeño. Ahora vamos manejando los materiales que necesitamos. Y los objetivos, pues la flexibilidad en el primero es baja, en el segundo es mediano y en el tercero es alto. El costo, pues es un costo bajo, un costo medio y un costo alto. Ahora vemos que mientras más grande sea nuestra línea de producción, más bajo va a ser nuestro costo. Si tenemos un lote de producción o un taller de trabajo por órdenes, el costo va a ser medio y el proyecto, que es un producto único, va a ser un costo alto. Tenemos la razón de ingreso, ¿verdad? La ATR, por sus siglas en inglés, y esta pues va a ser una forma de medir la eficiencia de un proceso, ¿verdad? Y la fórmula nos dice que TR es igual al tiempo total de procesamiento para el trabajo dividido el tiempo total en operaciones por 100, ¿verdad? En el numerador de la razón vamos a tener el tiempo total del proceso para el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si el tiempo total de proceso del trabajo eh, se tardó 1 hora, por ejemplo, 60 minutos es lo que pasó en un determinado proceso, ¿verdad? 60 minutos en el área de etiquetado, por ejemplo. Y en el tiempo total de operaciones vamos a tener todo el tiempo que tomó el proceso de producción, desde que entró de materia prima hasta que salió como producto terminado listo para ponerlo a la venta. ¿Verdad? Entonces tenemos que en etiquetados tuvo 60 minutos y el tiempo total de operaciones fue no sé, de 600 minutos.
Entonces vamos a ver qué proporción o qué porcentaje del total de tiempo pasó en una determinada área. La razón de ingreso entonces va a representar la proporción de tiempo de las operaciones durante la cual realmente se añade valor al trabajo. Ahora, por ejemplo, en el etiquetado, es solo para, que para podérselos explicar. 60 dividido 600 nos va a dar 10, ¿verdad? Por 100 quiere decir que 10% del total del tiempo en operaciones estuvo en etiquetado, ¿verdad? Y de igual forma, pues ustedes lo van a poder realizar. ¿Cuáles son los enfoques para el cumplimiento de la orden? Pues una decisión fundamental para operaciones es la manera en que las órdenes de los clientes son abastecidos, ya sea que el producto se deba elaborar de acuerdo con especificaciones de una orden o se deba de ensamblar de conformidad con las especificaciones que se produzca para almacenarse en inventario. Es decir, yo puedo tener las especificaciones dadas por un cliente para un proyecto, para un lote, para un taller de trabajo, o bien puedo tener ya un producto con especificaciones para que esté listo para la venta o para almacenarse en el inventario. Cuando hablamos de producción para almacenamiento, pues hablamos de que brindamos un servicio más rápido a los clientes y esto se da por medio de la entrega de órdenes que están disponibles en el inventario. Es decir, yo voy y compro un par de zapatos, no espero que el par de zapatos esté fabricado, voy pues, directamente a una zapatería y ahí ya está el producto listo para que me lo lleve. Pero si voy a una zapatería, ahora tengo que pedirle al zapatero un estilo de zapatos específico que no va a estar listo, sino que yo voy a tener que esperar para que el producto terminado esté disponible para mí. Si hablamos de producción a la orden, pues es el proceso de producción que entraña una flexibilidad más alta para la personalización del producto. Por ejemplo, pues tenemos la orden del cliente, se produce, se realiza el producto terminado y está listo para dárselo para entregárselo al cliente. ¿Cuál es la comparación que se da entre producción para el almacenamiento y producción para la orden? El producto, pues el producto es especificado por el productor, tiene una baja variedad y es un producto barato. Si damos producción a la orden, es un producto especificado por el cliente, tiene una alta variedad y es un producto caro. En los objetivos en producción de almacenamiento tenemos un inventario equilibrado, tenemos una pues, capacidad definida y un servicio pues, ya establecido. En producción a la orden tenemos que administrar plazos para entrega y capacidad, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, compramos madera y queremos la madera cortada, tenemos que ver cómo está la cola de producción. Los principales problemas en operaciones en almacenamiento, la elaboración o preparación de pronósticos, en producción a la orden, las promesas de entrega, planeación de la producción, ¿verdad? En productos de almacenamiento, en producción a la orden, el tiempo para la entrega y en producción para almacenamiento, el control de inventarios. Tenemos el proceso de ensamblado a la orden y acá es como un híbrido entre producción para almacenamiento y producción a la orden. Esto hace posible el servicio relativamente más rápido para los consumidores o para los clientes, porque existe un trabajo limitado que se debe completar una vez que el cliente reciba la orden. Por ejemplo, tengo una variedad un solo diseño de sillas, pero las sillas pueden tener los asientos de diversos colores. Como yo solamente tengo un diseño de sillas como tal, pues yo voy a tener las sillas listas para solamente poner los asientos del color que el cliente los necesita. Entonces, yo tengo el pedido del cliente, ¿verdad? Me da la orden, pasa a la producción de ensamblajes, donde ya hay un subensamblaje, se pasa al inventario de subensambles, ¿verdad? Es decir, las sillas que yo ya tengo listas, y acá es donde inicia o donde se penetra el proceso de producción, la orden del cliente y dice, bueno, yo quiero las sillas con un asiento de color blanco. Entonces yo ya tengo la silla prefabricada y únicamente le voy a poner o le voy a instalar el asiento del color que el cliente lo requiere. Y es más, yo puedo tener ya los colores preestablecidos, ¿verdad? Por ejemplo, blanco, negro, café, con serigrafía o con diseño
flores, no sé, ¿verdad? Entonces yo ya le doy unas pocas opciones al cliente que tiene que elegir y yo pues ya de alguna manera tener el producto listo o terminado rápidamente. Y acá es lo que hablábamos del punto de penetración de la orden, ¿verdad? Tenemos el tipo de orden del cliente, sea esta de producción para almacenamiento o para la producción a la orden, determina el punto de penetración de la orden en la cadena de suministro, es decir, donde el producto se va a vincular con una orden específica del cliente, ¿verdad? En producción a la orden, tenemos al proveedor, ¿verdad? Fabricación, ¿verdad? En cualquiera de estos dos nosotros podemos poner las especificaciones del cliente. En ensamblado a la orden, ¿verdad? Tenemos ya una fabricación, es decir, ya tenemos de alguna manera piezas listas para ser ensambladas y acá es donde antes del ensamblado pues va a entrar o va a penetrar las especificaciones del cliente. Y en la producción para almacenamiento tenemos ya la compra de la materia prima, fabricamos, ya ensamblamos y antes de la distribución pues podemos poner algún requerimiento del cliente. Eso es todo para la semana número 4. Agradezco mucho su atención. Hoy sí terminamos puntual. Cualquier cosa, por favor, siempre háganmelo saber al correo del curso fg070@rural.edu.gt y yo les estoy respondiendo los correos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su atención.